Shalom amigos, les habla Gerardo en esta hermosa mañana y usted está escuchando el programa Tere Hashem, El Camino de Dios, directamente de WPAB 550. Y como solemos decir, es un enorme privilegio que el amo del universo nos permite compartir con ustedes esta hermosa media hora para hablar de su palabra, un poquito, ¿verdad? Dado que tenemos que resumir bastante lo que a veces dedicamos en el Beit Midrash, tal vez 2-3 horas discutiendo. Hoy estaremos trabajando con la ayuda del cielo, la porción que se llama Vayigash, que de hecho lo que nos queda es una porción más Vayeji, y se acaba Bereshit, se acaba Génesis, o sea que estamos ya cerquita de culminar el estudio del el primer libro de la Torah, el Génesis, el primer tomo, el primer rollo de Pentateuco, aunque si somos honestos apenas hemos ido a la superficie de lo mucho que hay para estudiar. Nos tomaría toda una vida apenas poder empezar a comprender todos los misterios hermosos que hay en el libro de Génesis. Pero antes de comenzar, vamos a dar gracias a Dios y a dar una bendición por el estudio de su palabra. Padre, gracias por permitirnos estar y compartir con esta hermosa reverencia tu palabra. Te pedimos porque por favor tú nos des un corazón para entender, unos oídos para escuchar. Y bendito eres tú que nos permites compartir la sabiduría que nos has dado de tu Torah. ¿Verdad? Hoy estamos estudiando la continuación de lo que pasó con Joseph, de lo que pasó con José. La porción anterior, vemos que ya Joseph recibió a sus hermanos, aunque no se ha revelado a ellos. Y vemos como lo último que estuvimos discutiendo, él hace como una trama para probar el corazón de sus hermanos. Y es importante comprender el contexto. José, siendo apenas un muchacho, fue vendido específicamente por Judá, que dice el texto que fue el de la idea. Va a ser vendido por su hermano Judá a los ismaelitas, que lo van a dirigir hacia Egipto y termina en las manos de Potifar. Muy curioso, hay una sugerencia de que Potifar pudiese haber sido un eunuco, ¿verdad? Pero eso tal vez tema para otro día, para expandir un poco sobre ello. Y vamos a ver que la vida de Joseph en Mitzrayim, la vida de José en Egipto, va a ser una vida de prueba, va a ser una vida, ¿verdad?, de ser procesado. Porque aunque todo lo que le encomendaban prosperaba, no era un hombre libre. Empieza en la casa de Potifar, luego tiene que ir a la cárcel, posiblemente siendo inocente, ¿verdad?, de aquello que se le acusaba. A lo último termina ayudando al copero y al panadero, y ni aun esto le vale, termina 2 años más en la cárcel, como dice el texto, después de 2 años. Y no es hasta que Faraón viene a tener un sueño cuyos magos y sabios no le pueden interpretar. Interesante que el texto diga esto, porque de seguro ningún sabio, ningún mago se iba a quedar callado frente a un faraón pidiéndole que le diera una interpretación, por lo cual muchas cosas le debieron haber dicho. O sea que lo que el texto nos está queriendo decir es que no estuvo satisfecho con la explicación que le brindaron, que de cierta forma el sueño Dios permitió que él tuviese algún tipo de indicación o intuición de a dónde acercarse en la interpretación. Ahora, en este momento viene a la mente del copero entonces el Ibrí, ¿verdad? El Ibrí, este siervo hebreo que estaba allá en los calabozos, y le dice al faraón: ahora vengo y recuerdo mis faltas ante ti, todo lo que pasó y cómo un hebreo me ayudó, y su interpretación fue la correcta. Y vemos cómo entonces Joseph es buscado realmente con bastante prisa, cómo es afeitado, cómo es bañado, cómo es vestido para poder presentarse delante del faraón. Y todo esto está profundamente lleno de simbología. ¿Por qué? Porque Joseph viene a tipificar lo que es un sadik, en hebreo, lo que es un justo, ¿verdad? Y por mucho tiempo, tal vez nosotros hemos pensado que el ser una persona obediente, que ser una persona observante, que ser un buen religioso, que congregarse, que cumplir con lo que me lleva, me va a asegurar
que yo viva de una forma holgada, que yo tenga éxito, que yo triunfe. Se dice mucho por ahí que directamente relacionado a la obediencia existe una bendición. Y aunque ese adagio no es falso, el problema está con el ojo que miramos la bendición, porque quien determina que es bueno y que es bendición es nuestro Padre, no es nuestra perspectiva. Y sabemos que Él es bueno y solamente otorga lo bueno, pero es el bien absoluto desde su perspectiva, porque la palabra dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman y conforme a su propósito. Y deberíamos vernos reflejados en la vida de Joseph, porque Joseph va a tipificar entonces la persona que es obediente, la persona que hace lo correcto, la persona que busca el bien. Sin embargo, en la vida no necesariamente las cosas suceden como esa persona desea. Incluso siendo religioso, siendo obediente, siendo observante, congregándose y siendo una persona justa, va a sufrir. Y me está curioso que eso va contrario a muchas veces el evangelio que en un momento dado aprendimos que todo es victoria, que todo es triunfo. Y realmente cuando yo veo las palabras de los discípulos de Mashiach, los nazarenos, cuando yo veo a Pablo, cuando yo veo a Pedro, ellos dicen que es necesario que alcancemos el reino a través de muchas tribulaciones y angustias. Específicamente Pablo, un hombre, ¿verdad?, que al cual admiro mucho, lo considero un gran siervo de Mashiach, muy mal interpretado. Y cito sus propias palabras, que haber servido al amo le costó naufragios, le costó ser apedreado, le costó ser odiado por sus hermanos, le costó pasar hambre, necesidad. En un momento él dice: yo estoy enseñado por todo a servir fielmente a Mashiach. Sé estar en escasez, sé estar en abundancia, sé pasar hambre, sé estar saciado. Por todo y en todo he sido enseñado, y todo lo puedo en Mashiach que me fortalece. Entonces, muchas ocasiones nosotros vemos la vida del creyente, la vida de alguien que quiere servir de corazón íntegro a Hashem, y tenemos una expectativa incorrecta, ¿verdad? Porque de cierta forma, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero todavía en el corazón estamos sirviendo al amo buscando recompensa, cuando realmente la motivación de corazón, lo que debe anhelar nuestro ser, es simplemente conocerle, confiar en Él y amarle. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a vivir? Eso le corresponde a Él. Él es el amo del universo, sabemos que Él es bueno y que Él nos llevará por buen camino. Ahora sabemos que también nos corresponderá vivir diferentes circunstancias, y esto entonces nos trae a otra mentalidad, porque yo podría vivir muy amargado, vivir muy rencoroso, pensando que yo no merezco vivir lo que estoy viviendo porque yo he sido un buen creyente, que yo te he servido. ¿Cómo es posible que yo esté viviendo eso? ¿Cómo es posible que tú hayas permitido que en mi casa se diera esta circunstancia? ¿Cómo es posible, de cierta forma, que tú, oh Dios, me hayas fallado cuando yo he sido tan fiel a ti? Ahora, la perspectiva entonces que estamos trayendo es que realmente Él es soberano. Y esto nos lleva a hacer una gran reparación y nos lleva a ubicarnos en el lugar correspondiente de siervos y de hijos. Nosotros no estamos en el lugar para decirle al amo lo que Él debe hacer o cómo debe hacerlo. Nosotros estamos en el lugar de ser obedientes y recibir tanto el bien como el mal que Él ha determinado para nuestras vidas, porque dice la Escritura, y es muy enfática en muchas ocasiones, ¿verdad? Usted puede leer Amós, usted puede leer Isaías, donde dice que es Dios el que crea el bien y que hace el mal. Inclusive el texto en Isaías 45 dice que Él hace la paz y hace la maldad. Y esto es un pensamiento tal vez fuerte para nosotros, que preferiríamos que fuera un ente diferente a Dios el que fuera responsable del mal, pero la Escritura no habla de ello. Inclusive cuando usted ve en Amós, dice, andarán dos juntos sin haberse conocido, crujirá el león sin que haya presa, y luego termina esa discusión diciendo, habrá mal en la ciudad sin que Hashem no lo haya provocado o no lo haya causado o no lo haya permitido, si se le hace más simple o mejor entenderlo. Entonces tenemos que ver
que todo lo que pasa en el mundo y el universo realmente va a girar alrededor de la voluntad. Nuestro Padre no ha dejado el trono, Él no ha dejado de gobernar el universo, Él no creó el mundo y lo dejó vacío, ¿verdad? Los impíos no están rigiendo con total libertad. Lo que sucede se puede dividir en dos categorías. Uno, la que debe englobar todo, es que Hashem es soberano y todo está sujeto en sus manos, ¿verdad? Nunca podemos perder de perspectiva que hay un solo Dios, que hay un solo Rey y que hay una sola jerarquía, ¿verdad? Él es supremo sobre todo. Ahora, Él permitió que el hombre tuviese libre selección, libre albedrío, y la humanidad enfrenta las consecuencias de su escogencia, de aquello que ha decidido comer, de aquello que ha decidido sustentar y de aquello que ha decidido que es bueno. Entonces, mucho de lo que vivimos son las consecuencias de haber escogido un camino que se apartase del bien que Hashem definió. Él en su escritura definió lo que es bueno para el hombre, nos dio un buen camino, un camino de prosperidad y de amor. Sin embargo, la humanidad en su afán de apartarse de la senda del escrito, se ha intentado abrir camino, no es que haya otro, y lo que vivimos entonces son las consecuencias de ello. Y por eso vivimos en un mundo, ¿verdad?, que pareciera que el mal reina, que pareciera que todo fuera caos y angustia, pero es el estado de la humanidad haberse apartado de su Creador. Pero todavía estamos en la oportunidad de poder hacer teshuvah, de poder arrepentirnos y retornar a la senda del bendito sea. Ahora, todo esto decimos porque vale la pena seguir al amo, vale la pena hacer sus mandamientos, vale la pena esforzarse y ser una persona justa e íntegra. Pero esto no nos libra, esto no nos garantiza, no funciona de esa forma, de que entonces nosotros no vamos a sufrir, de que nosotros no vamos a morir o que vamos a tener pérdidas. De lo contrario, la palabra dice que debemos sufrir pérdidas como buenos soldados de Mashiach. Usted va a ver el ejemplo a través de diferentes siervos, no solamente en Joseph. Usted va a ver que 3 jóvenes hebreos van a ser lanzados en un horno y le dicen al rey: ¿sabes qué? Nuestro poder, nuestro Dios tiene el poder para librarnos de tu mano, si así Él quisiese. Pero si no lo hace, aún así no te vamos a adorar ni a ti ni a la estatua que tú has levantado. Y esas palabras son claves, porque aunque tal vez no veamos una estatua física, sí hay un sistema contrario a la palabra, contrario a lo que es la sana doctrina, que se levanta como una estatua y nos pide entonces que nos postremos y que postremos nuestros hijos ante Él, y que muchas veces tenemos que tomar postura y decisión y decir: ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Aunque me cueste, aunque Hashem en su voluntad decida no librarme, ¿verdad? Pues entonces bendito sea Él, el juez justo. Y debemos preparar nuestras almas para poder enfrentar ello, porque realmente sabemos que para que el hombre anhele ser redimido, para que el hombre anhele que Mashiach retorne, las cosas no van a mejorar. El Eterno ha permitido por 2000 años que el hombre retorne por su propia abolición, de su propia voluntad, y no ha sucedido. Por lo cual es muy probable entonces que Hashem traiga el reino a la fuerza, que el Eterno entonces haga que el hombre anhele la salvación, anhele el Mashiach, y eso solamente va a surgir cuando entonces aumente la opresión, cuando aumente la corrupción, cuando aumenten los hombres déspotas gobernando, que estemos en la situación parecida a Egipto y reconozcamos que de nada nos ha valido habernos esforzado alcanzando bienes materiales y habernos sumergido en el materialismo de este mundo, cuando hemos terminado siendo esclavos, porque esa es la clave de lo que le pasó a nuestros padres en Egipto. Y te va a ver que luego las porciones van a indicar que Jacob va a llegar a donde Joseph, y ellos se van a multiplicar en extremo, y de repente terminan siendo esclavos. Y una de las formas de ver lo que tienen nuestros sabios es que se envolvieron tanto en los negocios fructíferos, que fueron tan prosperados, que alcanzaron tantas riquezas, que dejaron de anhelar que el Eterno cumpliese sus promesas, que dejaron de anhelar salir de Egipto porque estaban muy cómodos, estaban muy bien,
estaban muy prósperos, muy bendecidos en el contexto moderno, de lo que se entiende por bendecido. Y dejaron entonces de buscar con ahínco lo que era entonces la voluntad del Creador. Y al haber sido distraídos terminan siendo esclavos de un sistema, y muchas veces nosotros hemos estado así. Hemos dejado de anhelar que el reino de Hashem se establezca plenamente porque hemos estado muy cómodos en la forma en que hemos estado viviendo. Entonces, regresando a Joseph, vamos a ver que entonces el faraón lo manda a buscar para que entonces interprete el sueño. Y es curioso por demás que Joseph viene faraón. Yo quiero que usted sepa que esta no es mi capacidad, que esto no es algo que yo pueda hacer, sino es realmente algo que Hashem me ha dado la capacidad para hacerlo, y quien le va a dar la interpretación es el amo del universo. Y importante esa aclaración, porque muchas veces no tenemos cuidado y nuestro ego se puede elevar muy fácilmente. De hecho, hubiese sido muy sencillo que en ese momento Joseph hubiese descargado todo rencor, toda venganza, y le dijera a Faraón: yo te voy a interpretar el sueño, pero yo quiero la cabeza de Potifar en una bandeja, porque injustamente yo he estado en esa cárcel, yo no hice nada para merecerlo, así que yo quiero que tú me hagas venganza, tú me hagas justicia. ¿Verdad? Sin embargo, vemos que él no recurre a ello. Y no solamente con Faraón, vamos a ver cuando está con sus hermanos, ¿verdad? Una pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Joseph organiza y orquestra todo esto? ¿Por qué él hace que sus hermanos fuerza que sus hermanos hagan que Benjamín regrese, baje? ¿Por qué los fuerza a una confrontación escondiendo una copa de plata? Y una de las explicaciones es que cuando Joseph fue joven, el sueño realmente que él tiene es que todos sus hermanos, juntos con su madre y su padre, se posternaban ante él. Por lo cual, cuando él ve que solamente 10 de sus hermanos, su padre y su hermano menor, todavía no han llegado, hay una indicación que no se ha cumplido plenamente lo que el Eterno había determinado. Además, que hay unos asuntos que resolver. Tal vez nosotros ahora recurriríamos a unos métodos tal vez un poco más prudentes, más sabios, si puede ser de esa forma, a una reunión, a consejería, ¿verdad?, a terapia. Sin embargo, Joseph tenía que resolver unos asuntos con sus hermanos, especialmente con Judá, que es el que termina vendiéndolo, ¿verdad?, con Rubén, que debió haberlo protegido. Entonces tú vas a ver cómo se va subsanando, se va sanando y se va arreglando toda esta situación. Porque usted va a ver que primero al Joseph haberse vestido de egipcio, sus hermanos no reconocerlo, había un intérprete entre ellos. En un momento dado ellos admiten entre ellos mismos, sin saber que Joseph los puede entender, que hicieron mal en haberlo vendido. Ahí sale entonces que Rubén quiso defenderlo y que ellos no se lo permitieron. Entonces Joseph está escuchando todo ello y su corazón está empezando a sanar, está dándose cuenta que su hermano mayor no lo traicionó, sino que fue realmente que los otros no lo permitieron. Se está dando cuenta de la angustia que ellos están experimentando y que genuinamente están arrepentidos. Y luego ahora todo esto viene a un gran cierre. Entonces cuando Judá le pide por favor a Joseph, en este caso realmente al juez de la tierra, porque la expresión con la cual va a empezar el texto, Vayigash, dentro de su contexto es una expresión judicial, cuando se le pide una audiencia a un juez. Por eso usted va a ver que entonces Judá va a empezar con un recuento de todos los detalles, y es una forma de la época de cómo se iniciaba un juicio, dado que era una audiencia ante un juez, ante una corte muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque la decisión se hubiese tomado en el momento y era unilateral. Realmente Joseph contaba con la autoridad plena sobre Egipto. Su palabra hubiese sido ley, como la palabra de un rey, por lo cual Judá está implorando y está presentando todo el caso, todas las circunstancias, para entonces él pedir quedarse como siervo, quedarse como esclavo en lugar de su hermano Benjamín.
Y es entonces esta última gota que colma la copa de misericordia de Joseph, porque dice: mis hermanos realmente han cambiado. Número 1, me di cuenta que Rubén realmente me quiso defender. Número 2, me di cuenta que están arrepentidos y angustiados. Y veo que Judá es un hombre transformado, porque en vez de haber sido violento, que tenía la opción, en vez de haberse alzado en armas, en vez de haberse rebelado y haber demandado, ¿verdad?, con ímpetu, como muchas veces nosotros queremos hacer, ante las circunstancias, nosotros queremos decirle a Dios qué es lo que debe hacer, y queremos ordenarle, queremos que las circunstancias cambien, y realmente no. Nuestra posición no es de amo, es de siervo, y debemos ser respetuosos ante nuestro amo y aceptar el bien o el mal que Él tenga para nuestras vidas. Sí podemos implorar ante su gracia y su misericordia para que Él cambie nuestras circunstancias cuando vengan de Él, y entonces Él nos puede escuchar. Pero mucho cuidado con pretender decirle al amo lo que debe hacer. Entonces en esto Judá termina pidiéndole por favor entonces poder ser siervo en vez de su hermano Benjamín, y la misericordia de Joseph llegó a estremecerlo, su amor por su hermano llegó a estremecerlo, y entonces le dice: ¿sabes qué? Acérquense, yo soy su hermano Joseph, que todavía estoy vivo. Y ellos quedan perplejos, atónitos, ¿verdad? ¿Quién puede imaginarse tal cosa? A punto que le dice: acérquense, mírenme, tóquenme, vean que yo soy Joseph. Y las palabras que él va a compartir son profundas y realmente calan en el alma, porque él dice: no se culpen de lo que pasó, no se culpen de lo que viví, no tengan cuenta de lo que fue el pasado, dado que fue Hashem el que lo hizo. Y gran enseñanza tenemos aquí para aquellos que deseamos vivir la senda del justo, porque fíjense que lo que Joseph está diciendo: todo el mal que yo viví, todo lo que experimenté, toda la angustia, vino de parte del cielo para prepararme, capacitarme y entrenarme para lo que me corresponde hacer, para salvar no solamente a Egipto, sino para que ustedes pudiesen comer, porque dice: todavía 2 años han pasado de hambruna, faltan 5. Y si yo no hubiese estado en esta posición, solamente Hashem sabe cómo ustedes hubiesen subsistido, ¿verdad? Y aunque sabemos que Él es soberano, que Él hubiese podido encontrar otros medios para sustentar a Israel y a sus siervos por su promesa, vemos que a Él le plujo hacerlo de esta forma. A Él le plujo capacitar a este joven a través de circunstancias, angustias y tribulaciones, para que entonces pudiese ser un rey justo. Y vamos a ver entonces ahí en Joseph la sombra de Mashiach, que dice la palabra que por cuanto fue obediente hasta lo sumo, entonces Hashem lo puede elevar, que siendo hijo tuvo que haber aprendido la obediencia, haberse sujetado, haber sido probado en todo, para entonces haberse ganado un nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a ver entonces la sombra entonces de que Yeshua, Jesús, va a ser coronado entonces como rey, porque por cuanto fue afligido en todo, por cuanto pasó de sangre y de carne, puede entonces tener misericordia de aquellos que todavía estamos en estos cuerpos. De hecho, Hebreos es bien claro cuando nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para pedir el socorro oportuno, porque no tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que no pueda entendernos, sino uno que sufrió de carne y de sangre, fue tentado en todo, sin embargo venció, y nos puede fortalecer en nuestra debilidad y en nuestra prueba o tentación, dependiendo de las circunstancias. Entonces vamos a ver entonces en Joseph todo esto codificado, como todo ha sido el plan de Dios desde el principio, como tal vez a nuestros ojos las naciones van a la deriva, las circunstancias se ponen diferentes y difíciles, pero vamos a ver cómo a través de la historia todo ha sido controlado del cielo, y todo ha estado dentro de la mano y la soberanía del Creador. Y vamos a ver entonces cómo empieza a cerrar la historia, y Joseph ahora le dice a sus hermanos: por favor busquen a mi padre, vamos a unificar todo esto, vamos a volver a ser un solo pueblo, vamos a regresar a lo que deberíamos ser. Y su padre, detalle curioso, al principio no les cree. No es hasta que ve las carrozas de Faraón, ¿verdad? Allí hay algo que hablar, que tal vez el tiempo no da para hoy, que entonces dice la palabra que su espíritu volvió a la vida, que realmente dejó de ser Jacob para volver a ser Israel, lo que el texto nos está queriendo dar una alusión en términos de interpretación, que dejó de ser un hombre sujeto a emociones y a la carne, y volvió a ser un hombre lleno del espíritu del Dios viviente, lleno de profecía.
y volvió con ímpetu completo al camino. Porque sí, aún los patriarcas tuvieron momentos de angustia. Sí, aún los patriarcas tuvieron momentos donde realmente vivieron comparable a la depresión, comparable a la desolación, y momentos donde realmente el caminar se les hizo pesado y difícil, y donde estuvieron a punto de claudicar. Porque ahí está la gran enseñanza, que esto no es por nuestra fuerza, que esto no es for our might. Realmente dependemos de Hashem, dependemos de su beneplácito, dependemos de que Él nos sostenga, porque Él es el que hizo el pacto con Abraham. Es Él el que va a guardar su semilla, es Él el que nos va a fortalecer para poder ser siervos aptos en medio de las pruebas. Y que realmente podemos orar, que podemos pedirle al amo: por favor, fortalécenos, ayúdanos a vivir de tal forma que tu nombre sea glorificado, loado y honrado a través de nuestras vidas. Que a través de las diferentes tribulaciones, pruebas en las cuales en tu sabiduría tú sepas que debemos vivir, ayúdanos entonces a enfrentarlas con coraje, con valentía, con humildad frente a ti y con fortaleza, para no renegar de tu nombre y para no apartarnos del camino. Porque tú sabes, oh Hashem, que solamente somos polvo, y que si fuera por nuestra fuerza realmente podríamos hacer. Sin embargo, Él es el Dios que fortaleció a Joseph en medio de las circunstancias, haciéndolo un hombre justo y valeroso. Y es el mismo ayer, hoy y siempre, lo cual nos puede fortalecer para pasar las diferentes circunstancias que nos corresponda vivir según su voluntad. No tengo tiempo para más. Les habló Gerardo y usted escuchó el programa Derech Hashem, en el camino de Dios. Sean hermosamente bendecidos.